Me dice Nata, que está del otro lado, que ya estamos al aire, así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mosaico. Hoy nos acompaña Juana, que es fundadora y host de Cachetada, un podcast que conocí hace poco y me gusta mucho, así que gracias por venir, Juana. Estoy un placer. Muy contento. Yo también. Así que si estás de acuerdo, nada, vamos a decir boludeces un rato. A ver qué sale. O no tan boludeces. Veremos. Veremos qué sale. Nada, realmente Cachetada, como dice un amigo mío que es actor, que me da gracia lo que dice, me voló la gorra. O sea, desde que lo vi por primera vez, fue como, wow. O sea, realmente el nombre le cabe muy bien, es como... Ah, el canal. Pensé que me decías a tu amigo que era actor. No, me vuela la gorra el podcast Cachetada. Okay. Me parece espectacular el contenido que hacen. Y nada, el podcast es como que llevas gente como con conocimientos muy poco convencionales, por así decirlo, ¿no? Como muy periféricos o muy poco hegemónicos. Pero al mismo tiempo, a mí me encanta porque lo hacen bien. O sea, y son gente como seria y disciplinada y que transmiten su conocimiento con mucho amor y como con, no sé, como con mucha vida, con mucha pulsión de vida, ¿viste? Entonces, como que desde ese lugar me gusta mucho eso, lo que hace Cachetada. Cuando me siento un inadaptado, miro los capítulos de Cachetada. Y ya te sentís mejor. Claro, porque realmente es... Decís, al final soy normal. Sí, yo tipo me siento loco porque, no sé, leo a Merleau-Ponty, ¿viste? Tipo, a la fenomenología, es tipo, dale, flaco, tipo, llegaste a un terraplanista. Sí, tipo, o sea, Iru. Border. Un capo. Iru es el capo de los terraplanistas. Es tipo el número uno. Me cayó 100 puntos el chabón. Casi que me convence. Te iba a decir, estás a esto, de que salís siendo terraplanista después de escuchar el episodio. Así que, nada, ¿querés contar un poco de qué se trata Cachetada? Vamos a hablar un poco de la conciencia. Vamos a empezar hablando de eso. Yo creo que la conciencia es como un tema transversal a todos los episodios de Cachetada. Es como te diría el tópico subrepticio de todo el podcast. Así que nada, te dejo que cuentes un poco vos mejor de qué se trata. Sí. Bueno, Cachetada en realidad sí, toca todas temáticas, vamos a decir, alternativas, pero que en realidad hay muchas que son, te diría, hasta ancestrales más que alternativas, ¿viste? Solamente que quizás no estamos tan acostumbrados a escucharlas o no son de tan fácil alcance. Claro. Y un poco el objetivo es como reunirlas dentro de una misma plataforma y que sean justamente más accesibles para la gente en general, ¿no? A mí me pasó que a lo largo como de que yo me empecé a meter en estas temáticas, me iba encontrando con estas personas que hablaban de cuestiones muy específicas y que eran realmente expertas o muy estudiosas en ciertos temas. Y nada, me pasaba de observar que quizás estaban como muy, eso, lo que decías vos, en la periferia, o que no tenían mucha llegada, o que quizás, viste la típica, cuando sos quizás muy experto en un tema y te dedicas casi el 100% de tu vida a estudiar eso, quizás no te da el tiempo o la capacidad o incluso los conocimientos para comunicar eso de una manera estratégica a través de, no sé, cierto marketing, imagen de marca y demás. Entonces he encontrado como un poco ese agujero en todas estas personas que era tipo, che, todo este contenido, la verdad, y este conocimiento es tremendo, está buenísimo, como yo que vengo del palo del marketing, dije tipo, está bueno poder comunicarlos de un lugar que quizás llegue mejor a la gente, o sea más accesible y hacerlo también de manera como atractiva, ¿no? Visualmente y en cuanto al formato y demás. Así que un poco surge desde esa observación. Y también, bueno, de mi profundo deseo de hablar de esas temáticas porque realmente me apasiona. Son todas cosas que, sí, que me gustan. Bueno, o sea, en ese sentido, tipo, me parece que el objetivo está muy bien logrado. Y creo que eso te decía al principio, me parece que la identidad es como muy precisa porque realmente ves esos episodios y te pegan una cachetada, o sea, es increíble como... es como algo que, me parece que tiene como un formato estético muy bien logrado y que al mismo tiempo tenés como ese tipo de expertos en temas muy poco conocidos y que en ese sentido está re bien logrado. Así que, bueno, buenísimo, eso. Recomiendo Cachetada, vayan a verlos. Después vamos a dejar el link para que vayan directo. Empezamos tranqui.
con una pregunta relajada. Re tranqui, seguro. ¿Qué es la conciencia, Juana? ¿Viste? Re tranqui. Como si yo te la pudiera contestar, ¿viste? Tipo, es esto. ¿Qué es la conciencia? Te puedo decir en mi humilde opinión que es para mí la conciencia. Si lo tuviera como que definir o hablar sobre la conciencia, me sale quizás como decir que es eso que está como por detrás de todo lo que sucede en la superficie, ¿no? Es como ese plano quizás más espiritual, inmaterial, que tenemos todos y que al mismo tiempo compartimos entre todos. Entonces es como que al mismo tiempo que yo tengo la mía, vos tenés la tuya, venimos de la misma, ¿no? Hay una metáfora que usa una persona que yo quiero mucho, se llama Clau, que la entrevisté en el podcast. Sí, que fue es, mucho. Sí, la tengo. Que es como que venimos todos de un océano y volvemos al océano, y al mismo tiempo que somos todos gotas distintas, somos parte del mismo océano. Entonces eso me gusta, como que creo que es muy acorde para poder representar un poco lo que significa. Y después si lo llevo quizás a la acción de, bueno, ¿qué es hacer conciencia entonces? Creo que es como conectar con eso, como recordar un poco eso y llevarlo quizás al plano más tangible de la vida cotidiana. Ok, perfecto. Sí, yo lo que he visto también en varios de los episodios es que un poco la propuesta tiene que ver con expandir la conciencia, ¿no? Como, o ser como autoconscientes de esa conciencia. A mí lo que me pasa a veces es como, está buenísimo, como digo, el trabajo de la conciencia entendido como antónimo a alienación, o sea, en el sentido como de, che, tenés que ser como consciente y entender un poco el mundo que te rodea, ¿no? Salir un poco de ese narcisismo en el que a veces te ves en el día a día. Pero al mismo tiempo, te hago esta pregunta. Siento que a veces es necesario suspender un poco la conciencia, ¿no? 100%. El 100% obvio. o no. Claro, porque a veces es como que recontra... Digo, porque por ahí hay como como una narrativa medio imperante en esto de esta como expansión de la conciencia medio espiritual, en el sentido de tenés que ser consciente de absolutamente todo lo que haces en tu vida. Y a veces es como, che, no, para tomar ciertos riesgos en la vida es como tenés que suspender esa conciencia porque, nada, es como Erasmo, ¿viste? Tipo, elogio de la locura, ¿viste? Cuando él dice, che, para vivir la vida tenés que estar un poquito loco. O sea, en el sentido de, te la tenés que jugar, tenés que tomar riesgos, y a veces nada, eso, como, ¿qué pensás de eso? Como... O sea, creo que en ese aspecto quizás lo estás ligando un poco a la conciencia con como cierta seguridad, ¿no? Sensación de seguridad. Y yo creo que no tiene necesariamente que ver con eso, sino al revés. Como creo que va más por el lado de ser consciente en cuanto a tomar noción desde qué lugar tomás las decisiones de tu vida, desde qué lugar actúas, cómo analizás las situaciones que te van sucediendo, qué mensajes te trae la vida en sí misma según las cosas que van sucediendo en tu vida. Y eso no sé si es algo que puedes suspender. Yo cuando hago el chiste de, obvio que es necesario a veces suspender la conciencia, más allá de que creo que no es algo que se suspenda, creo que es algo que vas acumulando a medida que vas expandiendo justamente la conciencia y no podés ni volver atrás ni apagarlo. Es algo que es como inherente a vos. Claro. Sí creo que hay momentos en los cuales, si querés, vamos más a la palabra espiritualidad, que es como... Bueno, hay momentos en que no quiero estar escuchando textos filosóficos y profundos sobre la existencia y sobre el hecho de ser un ser humano, ¿no? A veces quiero tirarme en el sillón con una hamburguesa y unas papas fritas y ponerme a ver algo que solamente me haga reír con las boludeces máximas del ser humano. Digo, y eso también es parte, pero eso no implica que tengas que suspender la conciencia para que te suceda, ¿no? Pero hay algo como de... Por ahí es una falsa dicotomía, pero hay como algo de esencialidad, banalidad, ¿no? Entonces es como que, che, no puedo vivir siempre en lo esencial, porque es insoportable estar vivo, ¿no? Lo pienso yo así, como que a veces tengo que entrometerme en esa banalidad porque es parte de la vida también y porque hace la vida más tolerable, si querés, o no sé si tolerable, por ahí estoy siendo muy cínico, pero como que siento eso, como que a veces es, che, nada, las boludeces de la vida están buenísimas. A mí me pasa, digo, no sé, porque yo por ahí tuve una etapa de mi vida, un tiempo que estaba como muy en esa, como muy melancólico, por así decirlo, como pensando todo el tiempo en las cosas que hacía y midiendo, ponderando. Y fue tipo, brother, relájate una banda, ¿entendés? Como, nada, eso. Por eso digo, como esa intuición, que es lo que pienso ahora, capaz que
en 2 años, 3 años pienso diferente. Es Pero, que igual a mí, de vuelta, para mí no van por separado. O sea, yo creo que el hecho de poder conectar con las cosas que te hacen ser un ser humano y disfrutar de la experiencia terrenal, de estar viviendo en el planeta Tierra en este momento y todo lo que eso implica, es parte de ser consciente, reconocer eso, ¿entendés? Claro. Si no es como que al revés, si vos no pudieras permitirte o disfrutar de esas cosas o experimentarlas, en cierta forma, no estás siendo consciente de que venís a experimentar eso, ¿entendés? Y eso es ser consciente, para mí. No restringirte ni reprimirte nada en la experiencia, todo lo contrario, ¿entendés? Ok. ¿Y qué sería ser como, o sea, estar, o sea, vos ves que es como el antónimo sería la alienación a esa conciencia que vos mencionás? ¿O cuál sería como... O sea, usando la decir? alienación, ¿en qué sentido? ¿En qué contexto? Como y en el sentido como de eso, literalmente como falta de conciencia, falta como del ser situado, o sea, como falta de entender tipo, que sos una persona, sos un ser humano, que hay cosas que están buenísimas, que hasta lo más banal tipo de tu vida puede estar buenísimo. Y como eso, como la alienación en el sentido de, no sé, estar todo el día laburando, o estar todo el día consumiendo, o estar todo el día, ¿entendés? A lo que voy. Como esa alienación, si querés, capitalista, entre comillas, que moldea nuestras conciencias. Ponele, ¿no? Ok. Sí, la palabra igual alienación me hace, o sea, me refiere inevitablemente a alien, ¿no? Ok. Bueno, debe haber algo ahí etimológicamente, no lo sé, pero me remite a esa palabra y al revés, yo siento que si es que hay aliens por ahí, que me parece que debe haber seguramente, creo que es muy narcisista creer que no hay nada más que nosotros. Okay. Creo que deben tener una conciencia superior a la nuestra, ¿no? Pero bueno, más allá de la palabra en sí, entiendo el concepto de lo que querés decir. Creo que yo lo interpretaría más como una desconexión, quizás. Siento que la conciencia de vuelta la tenemos todos y todos somos parte. Ahora hay quienes quizás conectan más con eso o la desarrollan más a lo largo de la vida y quienes quizás se mantienen más estables en el desarrollo de esa conciencia. Que eso no quita que quizás, obviamente, van teniendo aprendizajes a lo largo de la vida. Yo no creo que para ser consciente tengas que ponerte a estudiar filosóficamente o intelectualmente la conciencia, ¿entendés? O que profundizar en textos metafísicos, espirituales o demás. Creo que puedes ser consciente en los actos más cotidianos de la vida diaria, que todo el tiempo te están trayendo aprendizajes. Entonces, creo que de cualquier forma, igual la conciencia de cada uno va avanzando y en simultáneo la colectiva. Creo que obvio, o sea, vivimos en una sociedad que es muy fácil si querés desconectar de ese plano más sutil y perderte como en la dinámica del día a día en cuanto a la materialidad de las cosas, ¿no? Pero creo que es creo que justamente el hecho de ser conscientes, tomar registro de eso, no dejar de hacerlo. ¿Me explico? Sí, total. De hecho, me acuerdo que, Maurice Merleau-Ponty, que era un fenomenólogo, él decía que la materia es el equilibrio de la conciencia. O sea, me parece buenísima la idea, porque es como que la conciencia siempre es algo situado. O sea, no la... ¿Qué quiero decir? Como que, o sea, la conciencia está como proyectada de un cuerpo que somos nosotros, o sea, como que está situada en nuestro cuerpo. Pero en realidad, la conciencia es algo como... o sea, que en nuestro caso está proyectada sobre los objetos, en el caso de la materia, pero al mismo tiempo es como re loco, porque si vos pensás como una conciencia, como vos decías hoy, la metáfora del océano, el ser humano como expresión, si querés, antropomórfica de esa conciencia, es la naturaleza observándose a sí misma. Digo, porque nosotros somos autoconscientes de nuestra conciencia. Uh-huh. Entonces es como... O sea, eso digo, ¿no? Como que la materia es, sin duda, lo imprescindible para la conciencia. ¿Estás de acuerdo con eso o cómo lo ves? O sea, yo creo que en este plano es muy difícil entender en profundidad qué significa la conciencia. Por eso yo empecé diciendo, mira, no sé qué es, te puedo decir lo que a mí me parece que es en mi experiencia, pero justamente porque estamos como... Parte del juego, si querés, de estar acá es entender la realidad en los términos en los cuales funciona la realidad acá, que es en términos de tiempo, de dualidad, de materialidad. Entonces es como quizás muy difícil entender con eso un concepto que es tan como etérico, ¿no? Pero creo que, volviendo a lo que dije quizás al principio, es un poco eso, ¿no? Es eso de donde todos venimos, hacia dónde vamos y lo que estamos siendo todo el tiempo, seamos o no conscientes de eso. ¿Me explico? Sí, total. Sí, al 100 coincido. Pero al mismo tiempo siento que tenemos cierta capacidad de
aproximarnos a una mirada sobre lo que es la conciencia, ¿no? Me acuerdo, te traigo una anécdota que me pareció increíble, que creo que denota un poco la complejidad del fenómeno de la conciencia. Saúl Martínez, que es un neuropsicólogo español, él cuenta que una vez estaba atendiendo un paciente que era un hombre grande y que él tenía una enfermedad como neurodegenerativa, como que tenía tipo una mezcla de Alzheimer con cuerpos de Lewy, una cosa medio poco convencional. Y que siempre iba a las consultas con su mujer de toda la vida. Y la mujer una vez va a la consulta y le cuenta que lo estaba llevando a su marido, que tenía Alzheimer, que no reconocía a su mujer, o sea, su mujer todavía no sabía quién era, y lo llevaba a un bar de una esquina ahí en Barcelona, donde escuchaban boleros y el pibe se relajaba y no sé qué. Y dice que un día van a la consulta y la mujer le dice, estábamos en el bar y me pidió matrimonio, el marido. Y tipo, agarra a este neuropsicólogo y le dice, che, flaco, ¿qué onda? Tipo, ¿le pediste matrimonio a una desconocida? Y el pibe le agarra y dice, pero es la mujer de mi vida. O sea, no sé quién es, pero sé que es la mujer de mi vida. Y él como que contaba esta anécdota justamente para simbolizar eso mismo, esa complejidad del fenómeno de la conciencia. Que es tipo, hay una conciencia de que el hombre sabe que es la mujer de su vida, pero sin la intervención como del lenguaje y de los significantes del nombre de su mujer, el rostro de su mujer y todos los recuerdos que tenía con su mujer. Entonces es una cosa como casi como de perceptiva, ¿no? Como que hay una línea como de percepción de la cual no somos conscientes, pero que al mismo tiempo es como ineluctable para nuestra experiencia vital. Entonces, no sé si te suscita algún pensamiento, alguna idea esto que te Bueno, contaba. es como en los casos, viste, de los hospitales, de la gente que está en coma y que cuando se despiertan dicen, sí, yo escuché todo lo que estaban diciendo o lo que fuera, y si querés estaban hasta diagnosticados de, no sé, muerte cerebral. Entonces hay algo más allá del oído o el cerebro que está, ¿no? Claro. Recibiendo la información del entorno. Claro. Hay algo más allá de esos sentidos que nosotros codificamos en su momento, los 5 sentidos, los famosos 5 sentidos, pero que, claro, como vos decís, tipo, hay algo como una percepción que no tenemos como la capacidad de codificar, pero que está ahí. Sí, encima creo que ¿no? es algo como que hasta ni siquiera terminamos de entender bien cómo funciona, pero que en cierta forma es lo que te mantiene vivo, porque si fuese quizás por el cerebro, podés seguir viviendo y no estás ni tomando registro de qué está sucediendo, pero hay algo más allá de eso que está todavía recopilando información, por lo cual seguís vivo, ¿no? Claro. Si no, no tendría sentido, Claro. creo. Entonces ahí creo que también hay un mensaje. Y sí, creo que conectar con esa conciencia tiene que ver con la percepción o con la intuición. Es como ese mensaje más sutil que el que te da la mente. Y creo que poder discernir entre cuál viene de un lado y cuál viene del otro es lo más difícil, pero lo más divertido como de ir aprendiendo, ¿no? Ok. Me gusta. Y a esta narrativa como de expansión de la conciencia, ¿no crees que a veces se la puede como sobreestimar en algún punto? Que lo que quiero decir es como, como que somos mucho más limitados a veces de lo que creemos, o mucho menos libres quizás. Lo digo yo desde mi experiencia. Obviamente que a veces hay experiencias que uno escucha que son increíbles y súper válidas y legítimas, y las creo. Pero como que en mi propia experiencia es como, como que a veces es como que hay como una tensión entre la capacidad que le damos a la conciencia de ese poder transformador y la aceptación. Tipo decir, flaco, no. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, vos me estás planteando en cierta forma que crees que la conciencia tiene como cierto límite, o que ser consciente es darte cuenta de los límites que tenés. Ponele. Sí, creo que lo dijiste mejor vos. Estoy tratando de entender el concepto para no decirte cualquier cosa. No, eso, como que siento que a veces es como que hay cierto como, diría, como cierto trasfondo estoico, a veces en esa narrativa como de, si querés podés, ¿no? Y es tipo, no, flaco, o sea, no, si querés podés, no, ni en pedo, tipo, la realidad te impone un montón de límites, ¿se entiende? Sí. Eso quiero decir.
Ok, ya entendí. O sea, yo creo que eso también lo llevo como quizás al discurso medio del New Age, ¿viste? Que es como esta nueva corriente de espiritualidad en la cual es un poco eso, ¿no? Bueno, vos si querés podés y bueno, venimos acá a vibrar alto Claro. y a comer vegano y a estar en contacto con la naturaleza todo el día y a salir del sistema, ¿viste? Yo, Juana, por lo menos no comparto con esa visión de las cosas. O sea, creo que es, volviendo a lo que hablábamos al principio, salirte del mundo que viniste a experimentar, no sé si es ser consciente de que viniste a experimentar eso, ¿entendés? Querer irte y como negar eso que está ahí porque crees que te hace mal. Es como, incluso si conectás con una parte tuya más sutil, con ese océano, volvemos. te chorreaste, Lau. Pasa. Si conectamos con ese océano del que estábamos hablando al principio, es como, bueno, por algo estoy acá, ¿no? ¿Qué sentido tiene el hecho de estar acá? Y claramente ese sentido tiene que tener que ver con el contexto en el cual me encuentro, ¿no? No vine a evadir todo lo que me rodea para aislarme y vivir solo en la montaña. Quizás sí, digo, hay casos que quizás vienen a experimentar eso, no es tampoco como sacar eso, digo, en la generalidad de la creencia. Pero creo que a mí por lo menos me gusta contemplarlo como en capas, ¿no? Entonces como capas más cerca de la materia y capas quizás más sutiles. Creo que en esa capa más sutil sí coincido con eso de que si querés podés. Pero es un concepto creo que es muy profundo y muy complejo de entender y que si lo tratamos de bajar a la capa más material, no es tan así, ¿entendés? Claro, Digo, requiere como un poco más de desarrollo para entender a qué se refiere esa idea de que si querés podés. Pero cuando lo llevas linealmente a tipo, no sé, yo si quiero ahora, no sé, hago así y parto la mesa. Y no, obvio que no, ¿entendés? Pero digo, eso implica entender un montón de reglas que tiene el juego que vinimos a jugar, que eso no implica que no puedas, ¿entendés? Pero que tenés que aprender a jugarlo en cierta forma. No sé si me mezclé mucho. No, pero está bien, entiendo. Eso a mí me acompaña, como entender que es como por capas de entendimiento que van de lo más material a lo más sutil y no es lo mismo decirlo en ese plano de espiritualidad, creer que si querés podés, que cuando lo traes acá a la materia que tiene otras complejidades, ¿no? Claro, ok, me gusta. Sí, totalmente. Yo te pinchaba un poco por ahí por eso, como para, tipo, a veces como que siento que hay personas o que están, tipo, muy de un lado o muy del otro, y a veces como que estamos los que estamos en el medio ahí, es como, brother, no sé qué me tienta más, ¿viste? Como, no sé para dónde disparar, porque siento como que un poco generacionalmente estamos un poco en esa, como de que hay una fragmentación de las búsquedas de sentido, de los relatos, si querés, ¿viste? Y es como choose your own fighter, ¿viste? En ese sentido, es como fíjate vos qué onda, como qué es lo que te hace sentido. Pero sí, a mí a veces me pasa que por ahí es una mirada un poco pesimista, y no soy alguien pesimista, tipo, soy alguien que, tipo, nada, me considero alguien esperanzado, tipo, me encanta, tipo, encontrar la belleza en las cosas, o sea, me re gusta eso, pero al mismo tiempo no dejo, o encuentro cierta belleza en la idea de que, como que la realidad es un poco una caja negra, ¿viste? Vos como que le tirás un input y te devuelve un output, pero en el medio no tenés ni idea qué pasó. No sé si coincidís con eso, pero es como, yo lo llevo más al plano de, me acuerdo Oliver Sacks en El río de la conciencia, que él dice como, que es un neurocientífico británico que tenía muchísima experiencia y tiene como, yo lo recomiendo mucho leer porque tiene una capacidad como muy didáctica de explicarte cosas súper complejas, tipo de la neurología. Me parece buenísimo. Y él, claro, él lo que se da cuenta después de un tiempo, o al menos lo cuenta de esa manera, es que después de años y de tratar tipo con condiciones tipo psiquiátricas súper complejas, con trastornos tipo de estrés postraumático, de tipo de soldados británicos que volvían de la guerra, o sea, cuestiones súper complejas, y que él en un momento dice, che, me parece que, o sea, que él cuenta que le decía a sus pacientes, fíjate vos la forma de ser feliz. O sea, fíjate vos qué sentido le encontrás a tu vida, porque no hay una forma de ser feliz, o no hay una forma de encontrar un sentido a la vida de cada uno. Performala vos, o sea, moldeala. Fíjate, porque no hay una normalidad. Esa es un poco la conclusión a la que llega.
Así que nada, me parece como que yo lo siento un poco así y con la conciencia me pasa eso, que es como ves la realidad y es una caja negra y mirás para adentro y es otra fucking caja negra, ¿entendés? Es como que... Pero bueno, no sé qué mirada tenés sobre eso, no sé qué pensás. O sea, sí creo que hay muchas cosas que quizás nunca lleguemos ni siquiera a entender en lo más mínimo de cómo funciona este lugar en el cual vivimos, pero creo que perdón, ir adquiriendo cada vez más conciencia tiene que ver con eso, ¿no? Con poder entender cada vez un poquito más. Yo creo que nunca llegamos a entender el 100%. Creo que lo volvemos a entender una vez que regresamos a ese lugar del cual venimos, que desconozco. Pero estando acá, siendo seres humanos a lo largo de nuestra vida, yo no sé, no creo, o no conozco a nadie por lo menos que haya entendido cómo funciona absolutamente todo en su 100%. Y creo que esa es la gracia, ¿no? Claro. Porque si lo supieras, creo que ya no tendría sentido experimentarlo, ¿entendés? Claro. Entonces, como, ¿qué estás haciendo acá? El otro día escuché una entrevista que le hicieron a Andy Chango, que es un personaje que me gusta Crack. mucho. Me parece lúcido, rápido, tiene una profunda contemplación de la realidad y lo comunica desde un lugar que es muy divertido. Entonces me gusta mucho escucharlo. Mi parte favorita es cuando le muestran la resonancia del cerebro y dice, cuando se pelea con un médico. Ay, no lo vi. ¿Y qué dice? Se pelea con un médico en joda y le muestran tipo la resonancia de un cerebro que le dice, mira, ese es un cerebro que fumaba mucho porro o algo así. Sí. Y el pibe dice tipo, eso es un helado de zamballón con frutilla a la crema, tipo, y se le caga de risa en la cara. Bueno, nada, Es me muy parece ocurrente, excelente, sí, es muy ocurrente, pero ojo porque tiene, o sea, además de esa faceta graciosa que 100%, que igual para ser gracioso hay que ser inteligente, Totalmente. que tiene eso, tiene una observación de las cosas, que te juro que a veces lo escucho y digo, claro, yo esto lo vi, pero nunca me salió como ponerlo en palabras de una manera tan clara. Y bueno, y él dice en un momento como, le preguntan en esta nota como qué pensás de los seres humanos y la realidad, y él un poco lo que dice es, creo que somos como todas ratas en una caja, y que en la caja hay un laberinto, ¿no? Y que en realidad ese laberinto ni sabemos a dónde llega ni de dónde viene, pero es un laberinto que no sé si tiene tanto sentido, ¿entendés? Pero el hecho de que vos pienses que estás en un laberinto y que lo querés atravesar y ver para dónde vas y por qué y volver, y bueno, por acá no es, y volver a ir por allá y probar es lo que hace sentido de que estés en la caja y lo que te mantiene entretenido en cierta forma. Si vos pones a la rata sola en una caja vacía, lo único que quiere es petit suisse, ¿entendés? Claro, o sea, claro, me claro. quiero morir, ya está. Entonces, Claro. en ese sentido creo que es como muy comparativo a un poco lo que sucede acá. Creo que si lo entendiéramos en su 100%, ya no tendría sentido estar acá, nos querríamos ir. Entonces creo que es parte de eso y de la gracia querer buscar entenderlo todo, pero no llegar a entenderlo todo nunca, ¿no? Claro, totalmente. Sí, a mí también me gusta mucho Andy Chango. O sea, me hace reír mucho, no sé si me gusta mucho él como... Tipo, las cosas que dice a veces. El otro día vi uno, me cagué de risa, cuando cuenta que le tiraron que llegó tipo a una cancha de fútbol en su barrio, le tiraron un córner y fue tipo en moto a cabecear, se rompió tipo la clavícula. No, No lo es vi. un personaje. Es espectacular. Sí, sí. Está completamente chiflado. Pero es que, bueno, hay algo, no sé por qué, no la quiero llevar por ahí, pero me hiciste acordar de algo de... ¿Lo tenés a Gilles Deleuze? No. Es un filósofo francés muy interesante, que él hace como una dicotomía, como para conceptualizar su realidad entre el capitalismo y la esquizofrenia. Entonces él dice que cuanto más capitalista, o sea, como que todos estamos en ese medio entre el capitalismo y la esquizofrenia. Yo creo que Andy Chango está tipo, bien cerca de la esquizofrenia. Charly García lo mismo. Como que yo siento que los artistas por ahí te sorprenden tanto porque tienen esa capacidad como de correrse de esa codificación o esa ética capitalista. Entonces, nada, en ese sentido, tipo, Andy Chango me parece espectacular. Pero en ese sentido que veníamos, ¿qué relación crees que tiene nuestra generación con la conciencia? Es una pregunta difícil, pero... No, igual me gusta Ok. pensarla. Ok. También es algo que observo constantemente, porque soy parte, al igual que vos, de esta generación, entonces es como que es algo que me sucede en la vida diaria, quiera o no quiera, de observar un poco en qué estamos, ¿no? Cuáles son las conversaciones que se tienen, qué tipos de vidas abordamos, actividades, cómo observamos la realidad y demás. Me pasa que encuentro un poco de todo. En términos generales, creo que estamos como que hay una gran parte de personas que están más interesadas y más permeables a quizás meterse en temáticas que tengan que ver con profundizar en la experiencia, en, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Qué vine a hacer? Tipo, ¿de qué se trata esta realidad? ¿No? Como empezar a hacerse esas preguntas quizás que conectan un poco más con esa conciencia de, bueno, ser quien soy y lo que vine a hacer y por qué estoy acá y de qué se trata esto, ¿no? Las básicas. Claro. Eh,
observo y veo que hay gente de nuestra edad que está como en ese camino, pero también creo que todavía hay como mucha resistencia, como mucha influencia quizás de la Matrix, me gusta decirle a mí, ¿no? Que en cierta forma también es muy cómoda, ¿no? Porque es como, bueno, al no hacerte esas preguntas que son muy desafiantes y hasta a veces muy angustiantes, ¿no? El, bueno, ¿quién soy y para qué vine acá? Es durísima. Sí, no sé si domingo a la noche estás para el corchazo. Durísima, ¿entendés? Claro. Es como, ni me la hago y bueno, estudio lo que me dijeron que tengo que estudiar, trabajo de lo que esperan que trabaje, tengo la relación que más o menos me dijeron que tengo que tener según la familia que tengo y bueno, y hago los pasos que hay que hacer dentro de lo que son más o menos las cosas que hay que hacer adentro de esta Matrix. Claro. Entonces todavía veo mucho de eso, que no creo que tenga que ver con una falta de ganas o de capacidad, sino como con cierta comodidad de estar en ese lugar. ¿Me explicó? Sí, creo que hasta que no te incomoda profundamente por algún aspecto eso, no te empezás a hacer esas preguntas. Claro. ¿Y para vos cuál fue tipo tu primer cachetada, por así decirlo? Mi primer cachetada. Si es que hubo una primigenia cachetada, digo, por ahí no. Sí, o sea, creo que en realidad yo la asocio más a esa... Creo que cuando llevo el término cachetada lo refiero hasta a pequeños actos de la vida cotidiana que de cierta forma te acomodan, ¿viste? Como, epa, tipo, volví a ser foco. Eso para mí tiene un poco que ver con la cachetada a nivel simbólico, pero si voy como a una cachetada más contundente que si quieres cambió el rumbo de mi vida... Y yo creo que con un dolor que experimenté a eso de los 18, 19 años, que eso fue lo que me puso en ese lugar de cuestionarme, tipo... Che, ¿para qué estoy acá? Porque la verdad que si me tengo que quedar acá parada en este dolor, me quiero ir. Claro. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene, no? Claro. Más allá de esta situación puntual que en este momento me está haciendo muy desafiante emocionalmente, es como, bueno, empezar a ver más allá y entender como qué vienen a traer esas experiencias, qué vienen a traer las personas que pasan por tu vida, entender los mensajes que hay detrás de todo lo que te va sucediendo. Como, y ahí fue cuando me empecé a meter a, bueno, estudiar o buscar como estas temáticas, personas que traten de estas cuestiones quizás más sutiles o interpretan la realidad en términos más filosóficos. Y bueno, y eso fue lo que me, si querés, dio como el detonante. Al 100. No, obvio. De hecho, bueno, el dolor muchas veces o ciertos, a veces sí, o sea, a veces hay hechos, sean dolorosos o sean hasta incluso por ahí emocionantes, tipo en sentido, en todo el espectro de la emoción, son como una fuente de cachetada, ¿no? Como inevitablemente. Y a veces te toca un poco más temprano, un poco más tarde, a veces no te toca nunca por ahí, no sé. Estaría buenísimo también. O sea, vos decís que estaría buenísimo. Yo a veces como que tengo cierta envidia, si querés, o cierta admiración por gente que vive su vida, tipo el famoso chill de cojones. Es como, boludo, qué ganas, ¿no? Como, no sé, a veces me pasa, a veces digo, no, ni en pedo. Tipo, yo tuve como una mentora que me mostró como todo el universo. Yo estudié ciencias políticas y dentro de ese espectro está la filosofía política y ahí como que me adentré bien a fondo en la metafísica, en la ontología, en la estética y todos los pilares de la filosofía. Y yo siempre le digo, yo no sé si vos me salvaste la vida o me cagaste la vida. Es como que, viste que tenés un poco esa relación con la persona, si es que fue así, tipo... O la persona puede ser el hecho también, ¿no? En el sentido de que, como vos lo contabas. Así que tengo como un poco esa relación dual con la conciencia, si querés, ¿no? Como 100%, con la conciencia obvio, comparto. O sea, hay momentos en los cuales decís, ¿por qué vi esto? Yo no quería darme cuenta de esto. La verdad que hubiera sido más sencillo que no me diera cuenta. ¿Por qué me metí acá? Como, ¿entendés? Bueno, muy camusiano en el sentido, viste, Camus en el mito de Sísifo dice como un poco eso. Dice, una vez que viste el absurdo no lo puedes dejar de ver. Y después dice como, el absurdo es empezar a ser minado. Viste, como de la nada tu vida empieza a ser como... Nada, o sea, como que empieza a tener otro matiz, empieza a tener otro cariz, otro tinte tu vida, ¿viste? Es como, inevitablemente te empieza a cambiar tu forma de ver las cosas, tu forma de relacionarte con las personas. Pero yo igual siempre, en última instancia, digo, me salvó la vida. Obvio. Ni hablar. Siempre cuando llegas al Pero es tentador pensar que te cagó la vida, ¿entendés? Eso quiero no, decir. quizás en ese momento más incómodo de todos, claro. Decís tipo... capaz que prefería no claro. Enterarme de esto, pero después, con el tiempo pasado, decís, no, sin dudas esto vino como a favor de mí misma, ¿no? Claro, totalmente. Pero está un poco eso, obviamente. Claro. Y a partir de esto, como de la conciencia, hay una
parábola o una metáfora que usa... ¿Lo tenés a David Foster Wallace? No, me estás tirando todos los sorry. factores. Yo en eso soy No, cero bueno, nerd no importa, igual. No importa, yo Y no... además tengo muy mala memoria. Yo, esto en tipo, como por ahí puede sonar snob, pero no soy, o sea, no me interesa eso, sino como que es igual, mi forma de pensar. Claro, contame Es mi- lo que o sea, dice y lo es debatimos. solo para eso. Pero no, él tiene un texto que es un discurso como de fin de graduación de sus alumnos en Estados Unidos, que se llama This is Water, y él lo que hace como una parábola con dos peces que van nadando por el agua, y pasa un pez viejo y les dice, hijos o chicos, ¿cómo está el agua? Y como que lo miran medio raro, ¿viste? Y tipo siguen caminando, como un viejo loco, ¿viste? Como se quedan así. Y dice como que a rato uno de los peces le dice al otro, che, ¿qué es el agua? ¿Entendés? Como que Exacto. hay un poco, digo, yo creo que tenemos un poco esa relación con la conciencia. Como que si querés, la expansión de la conciencia tiene que ver con entender que estás en el agua, 100%. ¿no? Sí, me encantó esa metáfora. Es espectacular. Sí, sí, y siento muy que linda. es aplicable a todo. Y siento que en algún punto la materia, por eso me parece interesante la cuestión de la materia, como que va performando, va moldeando nuestras conciencias. Y bueno, un poco lo que uno puede hacer es no ir en contra de esa materia. De esa materia, quiero decir, las condiciones materiales de vida que tenemos. O sea, Yo creo que es vivimos al en revés igual, que la conciencia es la que va moldeando la materia. entra ahí ya. O sea, O sea, creo que es quiero que justamente la materia. pongas en jaque toda. Creo que es una consecuencia de la conciencia que tenés, lo que se te va presentando a nivel material a lo largo de la vida, Ok. ¿entendés? Ok. Volviendo a las capas que hablábamos al principio, creo que lo primero es como esa capa más sutil y de esa surgen todas las demás. Entonces, si vos cambias como el origen, o del origen depende lo que se presenta en el fondo, ¿no? Ok. Pero creo que sí, es como cuando, no sé, a ver, algún ejemplo que lo pueda llevar más literal. Bueno, contemplando, por ejemplo, cómo funciona, la salud y la enfermedad, ¿no? Quizás si vos entendés el síntoma solamente como algo físico, ¿no? Tipo, bueno, tengo dolor de garganta. No sé por qué lo tengo, solamente voy y tomo el antibiótico y se terminó. Eso fue todo lo que me vino a traer a mi vida. ¿Podés hacerlo? Perfectamente. Ahora, ¿entendiste el mensaje que eso trae? ¿Entendés de dónde viene? Como digo, ¿sacaste como la riqueza que hay de información en esa experiencia de que tu cuerpo te está mostrando algo? Claro. Y creo que si no haces ese proceso, vas a seguir repitiendo el síntoma, ¿entendés? Hasta que en cierta forma lo entiendas. Entonces, el hecho de poder entenderlo antes hace que se te abra otro canal con otra experiencia disponible para vos y que no sigas repitiendo la misma, ¿entendés? Ok. Entonces, eso es lo que yo digo cuando digo, se te manifiesta la materia según tu conciencia en los hechos que te van La sucediendo. materia es el síntoma. Claro, Ok. ponele. En el plano como físico. No, me gusta, me gusta. Pensarlo también en términos como de puertas que se van abriendo, ¿no? Tipo, si vos vas abriendo siempre la misma puerta de la misma forma, no sé si llegas a otro lugar, ¿entendés? No sé si te movés incluso del lugar en el que estás. Ahora, si vas eligiendo otras puertas y cambiando y como aprendiendo lo que está en la puerta que tenés enfrente y abriendo la siguiente y así sucesivamente, se te van presentando en la materia experiencias diferentes y sucesivas en la información que van trayendo, ¿no? Como cada vez más, creo yo. Como que es expansivo el recorrido. Si vos haces esa interpretación de lo que está ahí y vas expandiendo tu conciencia a medida que vas experimentando la vida. Si interpretás todo siempre desde el mismo lugar, con el mismo condicionamiento, en el mismo contexto y lineal y Claro. material, no sé si hay mucha expansión ahí en tu conciencia que te vaya a llevar a otro lado. Claro. Pero porque no Ok. estás disponible para eso, ¿entendés? Ni estás listo. Ok. Es como que a mí a veces me gusta pensarlo en términos de, viste que se dice mucho como esta cuestión de manifestar y el universo es abundante sí. y viste lo que hablamos Sí, de vuelta, sí. esas frases Sí, sí, espirituales sí, sí. que las traes abajo y decís, che, no es tan así. Claro, Como claro. no funciona tan así, ojalá, si no yo digo, ahora quiero una Coca-Cola y me aparece, no funciona así, chicos, hay un proceso, ¿no? Como vivimos en un mundo donde tiene tiempo, las cosas son Claro. Totalmente. ordenadas. Pero bueno, a lo que voy con eso es que yo no creo que sea tan, bueno, listo, voy a manifestar lo que quiero que me pase el mes que viene y si lo decreto y lo visualizo, sucede. O sea, hay un montón de otras cosas que tienen implicancia en eso, ¿no? Entonces, muchas veces creo que el universo, como vos quieras llamarle a este lugar en el cual vivimos, no te presenta eso que vos querés porque quizás vos no estás listo, pero ni siquiera te diste cuenta que no estás listo. Claro. ¿Entendés? Es como que yo ahora diga, mañana voy a ir a correr una maratón. Y capaz el universo me la puede presentar, ¿entendés? Pero yo no voy a estar Ok. lista para atravesarla. Ok. Entonces no me la va a presentar porque entiende que yo no estoy lista para eso todavía. Entonces es como, creo que entender eso
vuelvo a lo que hablamos al principio, tiene que ver con poder entender que dependiendo de tu conciencia es lo que se te va presentando en la vida. Por eso la importancia de ir expandiendo la conciencia si querés que se te vayan presentando como cosas diferentes y progresivas. Ok, me gusta, está buenísimo. Está buenísimo. Ahí te entendí bastante mejor. En relación como al step by step, si querés, o como un paso a paso en el cual, como un entrenamiento, como un entrenamiento espiritual o psicoespiritual, si querés, y nada, y que a partir de eso, y es claro igual, es claro. Me parece que, yo creo que, por ejemplo, mi búsqueda espiritual, si querés, siempre tuvo que ver, y sigo sosteniendo como que está vinculada a la belleza, tipo al fenómeno de la belleza, a mí es como que siento que me abrió esa puerta. Y me doy cuenta que a medida de que uno, eso, como, primero siento que el primer paso es la voluntad, o sea, el primer paso es decir, quiero encontrarla, ¿no? Sí, tipo, la quiero buscar, y después, una vez que uno como que se predispone activamente a buscarlo, empieza a aparecer, y empieza a aparecer un poco más, no tanto, yo tengo la teoría de que no tanto, se hace desear, pero aparece bastante más en ese aspecto. Así que me parece en ese sentido. ¿Qué es lo que aparece cuando decís que aparece? ¿La belleza? Yo creo que la belleza, cuando uno la busca activamente, aparece un poco más. O sea, o al menos en mi experiencia. Y es una de las pocas cosas. Yo creo que. Lo hablo bastante con mi psicólogo esto. Pero es como. Siento que sé muchas cosas en un término de conocimiento, si querés. Pero sé una o dos cosas nomás en términos de tipo experiencia vital. ¿Viste? Como que siento que son dos planos totalmente diferentes. Y bueno, y una de las cosas que siento que sé, desde un plano más, si querés, como para diferenciarlo conceptualmente, uno sería como el conocimiento y otra cosa sería la sabiduría. Conocimiento sería un poco... Sí, acumular conocimiento. Acumular conocimiento, o sea, esto que te decía, tipo, lo que leíste, o las cosas que fuiste aprendiendo porque fuiste educado en un colegio y después en una universidad y lo que sea. Pero después como que esto es más como una enseñanza, si querés, eso, como de sabiduría, como corpórea, ¿viste? Como que encarnás en ese sentido, ¿viste? Eso es muy loco. Y siento eso, como que con la belleza a mí me pasa eso, que cuando la buscas te tira diagonales, ¿viste? Como en el fútbol, es como que tenés que saber eso, como estar predispuesto a encontrarla y... Sí, o incluso quizás ya estaba ahí, solo que al vos buscarla la encontrás más fácil, ¿no? Eso, porque es que como es que eso. afilaste el ojo en búsqueda de eso que eso. ya está ahí. Claro, Sí. claro, 100%. ¿Y qué correlación encontrás o cuál es tu forma de conectar la conciencia con la búsqueda de sentido? Si es que... Sí. Como que la frontera es medio como Te iba difuminada, a decir, ¿no? es como, para mí van Como- uno de la mano del otro, como que creo que te diría que es hasta en cierta forma lo mismo, más allá claro. que si lo vamos muy a lo puntual son dos cosas distintas, creo que sí, que van de la mano. Creo que el sentido tiene que ver con eso, ¿no? Como que expandir la conciencia tiene en cierta forma, implica que encuentres sentido a lo que haces, a quién sos, a por qué estás acá, las preguntas que decíamos antes, ¿no? Claro. Cuando vos encontrás esas respuestas y te hacen sentido internamente, en cierta forma estás expandiendo tu conciencia, entonces es como que creo que son aliadas. Excelente, no, me encanta. Juegan para el mismo equipo. Ok. Tengo dos preguntas que te quiero hacer porque me parece que puede ser lo más interesante a nosotros como parte de una misma generación que charlemos. La primera es como, ¿cuál crees que es como cuáles son las búsquedas de sentido? Ya lo hablamos un poco antes, pero ¿cuáles son para vos tipo las búsquedas de sentido de nuestra generación? O dónde están, o dónde las encontrás vos. Viste que hablamos un poco de esto de la fragmentación que hay, de que cada uno medio está en su propia búsqueda. Hay un concepto que da Kayla Scanlon, que es una economista yankee que es re pendeja, tipo, debe tener nuestra edad más o menos. Y la piba habla de nihilismo financiero. ¿Qué quiere decir ella con eso? Con que ya no ahorramos porque, tipo, nada, nuestra búsqueda de sentido está en otro lado, ¿viste? No nos vamos preparando materialmente para algún momento en nuestra vida en el cual no podamos seguir produciendo. Y bueno, y en parte eso tiene que ver porque, tipo, me la gasto toda ahora porque, nada, hay una especie de, como de falta de sentido o de falta de esperanza en el futuro. Y bueno, es tipo, ni idea, ¿no? No me voy a comprar una casa, sé que no me la voy a poder comprar nunca en algún punto también. Por eso yo te decía esto de cómo las condiciones de vida materiales nos condicionan la conciencia,
¿Entendés? Pero es que yo creo no. que al revés, que si vos pensás que nunca te vas a comprar una casa, en la materia Nunca te la vas a comprar. Claro, ¿entendés? ok, me gusta. O sea, para mí es como a la inversa. Ok, Más allá de excelente. que en la materia parezca que no. Excelente, ¿Entendés? Tiene excelente. más poder que vos creas que sí o que no, que lo que la materia te está mostrando hoy. Ok. ¿Entendés? Creo que vamos por Ok. ahí. Pero bueno, volviendo a lo que me decías antes, Sí. que justo me tiraste lo de la economista, y yo justo había pensado en relación a eso. Como que dije, creo que hoy el sentido, en cierta forma, por lo menos para mí, mal entendido, está muy ligado a el éxito económico, ¿no? En nuestra generación. Es como, bueno, Totalmente. ¿qué es que te haga sentido? Bueno, que sea abundante económicamente, que me vaya bien, que pueda darme los gustos que quiero, irme de vacaciones, y eso entonces ya hace sentido en mi vida. Yo creo que es como... No quiero usar una palabra tan juiciosa, pero la voy a usar igual. Me parece como muy chato pensar que ese es el sentido de la vida. ¿Me explicó? Creo que puede ser útil, obviamente, y el dinero es una herramienta como muchas otras cosas en la realidad en la cual vivimos, y no estoy desmereciendo ni desconsiderando ese factor, pero creo que ese no puede ser el sentido de tu vida. Claro. O que si lo es, tiene que ser porque te apasiona genuinamente, no sé, el mundo financiero, ¿entendés? Claro. Pero no desde el objetivo de acumular valor en dinero solamente para poder hacer después lo que te gusta. Yo tengo muchos amigos que trabajan en el sector financiero y les he hecho mucho esta pregunta de, che, ¿qué onda? Tipo, ¿qué te genera? Y vos sabés que hay, como la búsqueda de sentido, yo creo que ellos la tienen en la eficiencia de la especulación, pero no en el sentido de poder resolver algo. ¿Ves? Yo creo que en la satisfacción de resolver un problema, que puede ser en este caso la especulación financiera, ellos encuentran el sentido. No, pero por eso te digo, loco. eso también es como una pasión muy específica que tiene que ver con el dinero y bueno, y el ser abundante en eso que estás queriendo conseguir. Claro. Pero yo lo llevo quizás no a esos casos específicos donde No, esa es tu pasión. te lo contaba como Sí, anecdótico, obvio, imagino. Y sí, porque debe a mí haber. cuando me lo dijeron me pareció súper loco, pero sí. Creo que en términos generales, en las personas de nuestra generación está muy ligado a eso, ¿no? Como el éxito a tener dinero. Claro. Y no quizás a haces lo que te gusta, trabajás de lo que te gusta, ¿entendés? Claro. Disfrutás de tu día a día, te sentís conectado con vos mismo, o estás todo el año esperando a ver cuándo te vas a ir de vacaciones y a dónde, claro. O toda la semana esperando que sea fin de semana para ver a dónde salís, para olvidarte de todo lo que hiciste en la semana y lo que tenés que hacer la que viene porque no te gusta, ni te llena, y te genera un vacío con el cual ni siquiera querés conectar, claro. Entonces lo único que haces es desconectar el sábado a la noche, las 7 horas que salís de joda, ¿entendés? Claro. Y tu vida pasa por esos momentos que son los que más te hacen sentido, que para mí eso no es hacer sentido, es quizás una desconexión de la angustia que te genera lo otro, de la cual ni siquiera sos consciente, ¿entendés? Perfecto. Por eso te digo, como que yo creo que estamos un poco desconectados de encontrar ese sentido más profundo. Creemos que tiene que ver con lo económico, entonces hay como medio un fingir demencia, claro, ¿viste? Claro. De, tiene sentido para mí porque, bueno, claro. Estoy ganando plata y me va bien y me puedo ir de vacaciones y dar los gustos, claro. Pero en el fondo creo que volviendo a esa conciencia hay alguien ahí o algo ahí que se da cuenta que no estás conectando con el sentido de lo que viniste a ser y hacer, ¿no? Ok. Pero bueno, generalizando, obviamente. Bien. Y ves como... Yo lo que noto en nuestra generación un poco a partir de este diagnóstico que yo vengo por ahí pensando hace varios años, pero al mismo tiempo veo que, sobre todo, siempre hablo de mi micromundo, de mi grupo de amigos, como que no salgo mucho ahí, es mi focus group, o sea, en ese sentido, como para analizar y tener como un pensamiento crítico sobre las cosas y sobre el mundo. Pero lo que veo es que hay como una vuelta a, por ejemplo, a las religiones más tradicionales, como que hay una necesidad o un hambre de sentido, como en parte para las religiones tradicionales y en parte por ahí hacia creencias más alternativas. Si querés, la astrología no, o sea, porque es como que es re hegemónica, ¿no? Hoy en día, como que todo el mundo más o menos entiende, aunque sea superficialmente, de qué se trata, y lo cree también. Entonces, en ese sentido, ¿vos ves algo parecido? Como que hay una cierta vuelta a esas, por ahí, religiones tradicionales o una búsqueda de sentido por ahí en cosas más alternativas, pero que la hay. O sea, yo veo estrictamente lo contrario en términos la de puta ese madre. Retorno a la religión. Yo creo que veo al revés. ¿Ah, sí? O sea, observo, pero bueno, de vuelta ahí volvemos a, según la conciencia que vos tengas y lo que vos estés conectando es lo que se te presenta, ¿no? Okay. Para mí también está muy ligado a eso. Entonces,
debe ser que vos, Ok. no sé si sos religioso o no, pero digo, si lo sos, quizás estás conectando más con ese tipo de cosas, entonces se te presentan más y yo como quizás voy por otro lado, se me presentan otras cosas, entonces Claro. observo diferente a lo que observas vos. Pero bueno, lo que yo observo es que no, que al revés, que siento que la religión nos está empezando a quedar un poco corta en ese entendimiento de la realidad y del sentido de la vida. Ok. Creo que hay una búsqueda un poco más profunda de entender eso, como de qué va Claro. la vida misma, ¿no? Claro. Y que quizás la religión se queda como en un dogma que no termina de eso, de hacer sentido, de cerrar. O por lo menos lo hablo como en mi experiencia. Yo tuve educación religiosa, fui a un colegio súper católico. Y a mí me pasaba eso, o sea, me pasaba de encontrarme en las 100%, clases de catequesis y decir 100%. tipo, che, pero esto no me cierra. Y era tipo, me cierra bueno, por- pero es así. No me cierra Era por tipo, ningún lado, además. O sea, Claro, totalmente. iba medio por Sí, ahí. sí. Entonces ahí es donde creo que empieza una búsqueda de, bueno, a ver qué otras cosas hay para que me acompañen a mí a entender esto, ¿no? Y ahí es donde se abren quizás Zarpado. otras ramas del entendimiento de la realidad que no son religiosas. Sin desmerecer que la religión trae un montón de mensajes y cosas que son súper valiosas, pero no creo que sea lo único ni que sea lo que contemple en su 100% cómo funciona la realidad, cero, Totalmente. lejos de. Totalmente. Creo que está como en el discernimiento de cada uno poder tomar de cada cosa, ya sea astrología, ya sea alguna religión, ya sea, no sé, la disciplina que más te guste y más te haga sentido a vos. Claro. Eso, discernir que te hace sentido a vos como mismo y que a vos te acompaña, ¿no? A entender de vuelta por qué estás acá, qué viniste a hacer, de qué se trata. Siento que no hay algo lineal y uniforme a todos. Ok. Como que Ok. es algo personal, súper personal. Claro, espectacular. ¿Y qué relación, creo que ya tenemos que ir cerrando un poco, pero qué relación ves entre la búsqueda del sentido y el consumo de drogas, sustancias? Yo veo que nuestra generación por ahí se droga bastante. Cuando decís drogas, ¿a qué te referís? No, No, porque no es lo mismo es sintéticas verdad, porque- que naturales, digamos. Ok. O las dos, capaz me decís. No sé, Las por eso dos, te pregunto. las dos. Las dos, ok. Pero pasa que me pusiste en jaque porque como que esa frontera no la tengo para nada clara, no sé nada del tema. Ok. Pero bueno, yo empiezo, obviamente, o sea, mucha gente te dice, el alcohol es una droga. Yo creo que sí. Pero bueno, obviamente yo te estoy poniendo la frontera en el porro y ahí, nada, todo el universo existe. No sé qué relación ves. O sea, te preguntaba más que nada porque yo quizás la palabra droga la asocio mucho como a la industria farmacéutica, ¿no? Ok. Entonces creo que tiene más que ver con lo sintético, incluso lo que te venden en la farmacia, ¿no? Como lo que es el universo drogas. Y por otro Ok. lado creo que están lo que se dice plantas maestras, Ok. que tiene que ver quizás con los hongos, no sé, el coyote, la ayahuasca, hay un montón de... Bueno, la ayahuasca es una mezcla de plantas, pero no importa, digo, como Ok. más ese universo de lo que sale de la naturaleza literalmente. Y creo que son dos cosas distintas. O sea, lo que es lo sintético lo considero más un consumo, si querés, y lo que tiene que ver con las plantas, para mí es más como una relación que vos vas teniendo y un diálogo, ¿no? Como que creo que hay conciencia en esos seres. Ay, perdón, me están llamando. Tranquilo. Cualquiera. Entonces, lo que yo, por eso hago la diferencia de que para mí no es lo mismo el uso que vos le das a una droga sintética para, no sé, irte de joda un sábado a la noche, que quizás es desde esta Claro. búsqueda de desconectar, Claro. divertirte, pasar un rato con tus amigos y allá vos, hacelo. Está Digo, es buenísimo. parte de ser un Obvio, ser sí, humano sí, sí, experimentar esas Ni cosas. hablar. Sí. Entonces, como que digo, está bien desde ese lugar. Yo sí quizás observo de manera más crítica el uso de las plantas maestras con objetivos como muy banales o superficiales, porque creo que es como, en cierta forma, una prostitución de algo que es muy sagrado, ¿no? Zarpado. De hecho, las comunidades indígenas o milenarias hablan de las plantas como algo sagrado. Entonces, Totalmente. quizás usarlo es un lugar de justamente de inconsciencia, de... como... Pasa que, sí, te no sé recontra qué sigo, palabras usar, pero... Te recontra sigo, voy a eso. pero al mismo tiempo siento que es como todo, o sea, como que sí lo podemos ver desde ese lugar de banalización, pero al mismo tiempo hay como una, o sea, podemos verlo como banalización o como resignificación también en algún punto, ¿viste? Pues yo siento que, por ejemplo, no sé, mis amigos que van a la jodita y toman pasti, es como que es súper ritualístico ir a la jodita. Es como, es su lugar. De hecho, tengo muchos amigos que van a la jodita y tipo le dicen el templo. Es como que van al templo, el DJ es como el gurú, ¿no? Como el maestro que reparte la ayahuasca.
Entonces es como que, digo, por lo que decías recién, como de el carácter divino, ritualístico que le da las comunidades indígenas a las plantas. Siento como que en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿viste? O sea, es mi percepción, pero no sé cómo lo ves vos. O sea, yo la verdad es que no me he sumergido mucho en el universo de las plantas maestras. Sí creo que si lo hiciera, lo haría como a pura conciencia y respeto de qué es eso con lo que estoy dialogando y desde qué lugar lo hago y con qué objetivo. Y que creo que tiene que ser como una búsqueda muy concreta y como muy conectada con un propósito, ¿no? Claro. No lo haría solamente para divertirme. Sí, como que siento sí. que ahí es, en cierta forma, faltarle el respeto a la historia y la memoria que esa planta trae y como el propósito que tiene, que por algo tiene como esas características, claro. ¿No? De todas formas, no creo que sea necesario consumir nada para expandir tu conciencia. Coincido 100%. Tremendo. Sí, coincido al 100. Así que, Nata, ¿cómo venimos? Ya estamos en la B. Ah, bueno. ¿Estás para un par de preguntitas más? Estoy para un par de preguntitas más. ¿Querés charlar de algo en específico? A ver, no me acuerdo. No, lo que vos tengas ganas. A ver. Vámonos con esto. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o lo que más tipo realmente... ¿Cuál fue la cachetada más fuerte que te diste desde que empezaste a grabar el podcast? O sea, ¿cuál fue el episodio o la persona o el concepto o lo que sea que tipo... Tipo... O sea, en realidad creo que la cachetada fue más mía para conmigo. Okay. Esa dolió más que todas las que quizás tuve a nivel más mental de las charlas que fui teniendo. Creo que la mayor cachetada a nivel como hasta espiritual, te diría, en el proceso de hacer cachetada, que es el canal, tuvo que ver con quizás darme cuenta que empezar a analizar qué cosas son las que tienen que ver conmigo y desde qué lugar yo me quiero mostrar, cuál es mi mensaje, cuál es mi objetivo con hacer eso que hago. Como que al principio empezó siendo más como, bueno, esto me interesa, me divierte y lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y en el proceso fue como asumir la responsabilidad de hacer eso que estaba haciendo y hacerlo con conciencia. Y eso, como con un mensaje muy claro, ¿no? Creo que hacerme cargo de eso fue una cachetada. Fue como, okay. Está bien que empezó porque era divertido, pero ahora tipo... hacete cargo de todo lo que esto significa. Es un laburo. Es lo mismo que hablamos al principio, tipo esas preguntas que te haces a vos mismo, ¿viste? Sí. ¿Por qué estoy acá? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué mis papás son mis papás? ¿Viste? Claro. Como esas preguntas, bueno, me las hice en términos de un proyecto que es cachetada y fue como, cuando llegó el punto de tener que empezar a hacerme esas preguntas, fue como, bueno... ¿Qué momento? Creo que esa fue la cachetada. Como, algo que empezó porque era divertido, de pronto se convirtió en una súper responsabilidad. Y bueno, eso, ¿no? Como tomar conciencia de lo que eso significa. Claro, muy bueno. Yo creo que una de las cosas, no sé, muchas cosas me hicieron flashear de cachetada. Después las temáticas están buenísimas. Pasa que yo hay muchas que ya las conocía, entonces no me fueron una sorpresa. Creo que es más una sorpresa para la audiencia que nunca escuchó algo similar. Total, creo que una de las charlas que, no sé por qué ahora se me viene eso a la cabeza, creo que sí sé por qué se me viene a la cabeza, porque dijo algo sobre la belleza del pibe, que ahora que me lo anoté, así que ahora te lo voy a decir porque me pareció increíble. Creo que el pibe se llamaba Francolini, ¿era? Juan Pablo Francolini. Que dijo circunscribir lo ilimitado a lo limitado produce lo bello. No puedo estar más de acuerdo, o sea, me pareció espectacular. Bueno, él hace un estudio minucioso. No puedo, te juro, flashé con lo que hace el pibe. O sea, no podía creer. Es un capo, Juan, un capo. Bueno, yo él lo había visto en una charla hace un montón de años y quedé fascinada con lo que hacía y lo que comunicaba y el estudio que hacía. Me hice un montón de sus cursos. Mirá. Sí, o sea, como que comparte todo ese conocimiento. Y es realmente un nerd de lo que hace. Y lo digo como un completo halago. Sí. Y nada, sí, esa charla es muy linda. Yo la disfruté mucho. No, zarpado. A mi niño fanático de la mitología griega. Claro, todo eso. Fue una caricia al alma. Impresionante. Así que, bueno, Juana, si te parece, vamos dejando acá. Vamos cerrando. Hay algo que nosotros solíamos hacer que es como tu mensaje para el mosaico. Pero, ¿por qué se llama mosaico, si te puedo preguntar? Se llama mosaico porque nos daba esta idea que es buenísima la pregunta que haces, porque en realidad le pusimos mosaico porque nos imaginábamos como
traer gente muy diversa de distintos lugares, eso, como mucha diversidad en las personas que traíamos. Terminamos trayendo todos progres de izquierda ilustrados, o sea que menos diversidad había, pero bueno, la idea era esa. La idea era, tipo, nos imaginábamos un mosaico con distintos colores, como es el mosaico, ¿viste? Que todos los colores conviven juntos y tipo, está todo bien. Entonces era esa un poco la idea. Y bueno, al final de cada episodio cada uno como que daba su mensaje para el mosaico, como diciendo, este es mi color. Y teníamos esa idea. Si querés dejar bueno, mi color es el verde. algo, si querés dejar algún, lo que sea, o recomendar tipo, che, lean a tal, escuchen a tal, yo voy a recomendar altamente que vayan a mirar Ya Cachetada, cualquier episodio. Van a flashear. Al final te voy a contratar a vos para que me hagas el marketing. Bueno. Me vendiste el te producto fenomenal. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Así que nada, si querés. Si no, sí, no voy a decir nada muy, es viernes, muy filosófico. Es viernes, nos vamos de jodita todo. ¿No? Ya estamos como en la declive de la semana. No, como retomaría un poco eso que hablamos al principio, ¿viste? De como no perdernos la experiencia de ser humanos y salirnos un poco quizás de toda esa cosa más mental y filosófica y contemplativa, que es muy linda y está bueno tenerla, pero creo que lo importante está como en eso, ¿no? Como en vivir la experiencia a flor de piel, que creo que eso es lo importante, como claro, dejarnos atravesarlo todo, sin limitaciones. Zarpado, como estar tipo en contacto con la emoción de estar vivo, por así decirlo, ¿no? Exacto, como, algo así. Creo que teniendo eso en mente, la mayor cantidad de tiempo posible, la vida es mucho más disfrutable. Totalmente. Gracias, Juana. A vos. Un placer.